yo quisiera contribuir a ampliar la visión de en dónde debemos ubicar este problema. Porque si restringimos el problema solamente a Bogotá y no al país y no a lo que está ocurriendo en el mundo, pues no solamente no lo vamos a comprender, sino que el gremio de los taxistas, como algunos lo advertimos, ya va a ser hace 2 años en un debate aquí en el Consejo, donde alertábamos de que el problema no solamente era un problema político, sino que era un problema de adaptación de todo un gremio a unos cambios que están teniendo lugar en el mundo. Yo traigo hoy aquí un estudio que hizo la organización Sum of Us y que publicó recientemente el periódico londinense The Guardian, porque él nos permite ver qué es lo que está aconteciendo con un tipo de empresa como Uber en el mundo y cómo diversas ciudades y diversos gremios están asumiendo el problema. Este grupo se puso en la tarea de revisar noticias y reportes a lo largo y ancho del mundo para poder describir con precisión cuál es el patrón de acuerdo con el cual funciona Uber. ¿Por qué esto es tan importante? Porque de lo contrario nos quedamos todos en el terreno de las emociones y de las promesas. Emociones, entonces son reacciones emocionales, y ya llevan varios años en reacciones emocionales en Bogotá y nada ha cambiado. Promesas, varios gobiernos nacionales le han prometido y no lo resuelven, porque no olvidemos por qué no se resuelve el problema, porque en la nación necesitan los votos de los taxistas, pero también necesitan los recursos de las empresas tecnológicas, y por eso la nación no toma ninguna decisión, porque no lo debemos olvidar aquí. ¿En manos de quién está el problema de fondo? Está en manos de la nación. Este grupo escogió 7 pasos de la acción de Uber a lo largo y ancho del mundo. El primer paso: Uber entra en las ciudades como un bulldozer, pero sin pedir permiso. Lo que se ha encontrado a lo largo y ancho del mundo es que Uber encuentra que la legislación de transporte no está pensada, por supuesto, para las innovaciones tecnológicas. De esa manera, las autoridades no saben cómo responder ante este desafío en todo el mundo, no solamente en Colombia. Y ellos se aprovechan de que no hay una respuesta unificada de las instituciones y empiezan a funcionar y van creando hechos cumplidos a las autoridades tanto locales como nacionales. Es el primer hecho que se constata. Segundo hecho importante, segundo paso: luego de su llegada, Uber despliega unas agresivas estrategias de publicidad en los países donde hay altos niveles de empleo. Aquí, claramente, como ya lo hemos visto, pues no lo olvide el gremio de taxistas, y es del otro lado están hermanos de ustedes que han salido a buscar otras oportunidades de trabajo. Entonces Uber utiliza al máximo ese año. Recuerden ustedes, por ejemplo, que además organiza muy bien su lobby. El año pasado presentó 1.790.000 firmas ante el Congreso para que se discutiese la legalización de la plataforma. El proyecto fue archivado, pero fíjense ustedes que la gran pregunta es: hay una estrategia. ¿Cuál es la estrategia con la cual se responden a esas acciones de estas empresas que tienen cobertura global? Porque si no hay una estrategia clara, pues en unos años el dicho bogotano terrible: a quejarse al mono de la pila. Y aquí hay que señalar un elemento: las empresas de taxis que durante años han ordeñado a los taxistas y el negocio, ¿cuál es la contribución que han planteado frente a este problema? Ninguna. Pero ojo, porque ahí hay un desafío también para el gremio de los taxistas.
Fíjense que he explicado cómo Uber llega, se aprovecha de los vacíos en la legalidad, le saca jugo que hay una cantidad de personas desesperadas buscando trabajo. Recuerden, en Colombia, de cada 10 empleos, casi 7 son informales. Para darles un dato, en un país de este mismo continente, en Chile, de cada 10 empleos, 7 son formales y 3 son informales. Uber obviamente le saca jugo a eso. Luego, tercer paso, los mismos conductores de Uber se convierten en la base de apoyo político del sistema. ¿Por qué Uber puede ofrecer ingresos más atractivos? Esta es una parte bien importante, respetados miembros de la administración. Ojo con esto. Tanto la agencia de noticias Bloomberg, como la revista Forbes, como el New York Times, han publicado en distintos momentos que, por ejemplo, en el año 2015, Uber solo tuvo ingresos por 1.400 millones de dólares, pero gastos por 2.000 millones de dólares. El funcionamiento de Uber hoy no es rentable, por eso le tocó salir al fundador de Uber, va a ser ya 9 meses. ¿Cómo funciona entonces? Porque hay unos agresivos fondos de inversión que pretenden hacer de esto un negocio global. La inversión directa en la empresa no proviene de unos innovadores en tecnología como lo quieren hacer presentar. Y yo creo que ahí tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional han comprado una versión que no es cierta. Es que es una industria de garaje que creció en el mundo. No, no, no. ¿Quiénes están detrás de Uber? Están un gran banco que es JP Morgan, están el Deutsche Bank y otros bancos de inversión privada que le han metido 13.000 millones de dólares al fondo de inversión que sostiene a Uber. Entonces, no es cierto que aquí haya una empresa de tecnología que está compitiendo, no está compitiendo. Saben algunos que están aquí que ha sido mi argumento desde hace bastante tiempo. Yo soy abierto a las tecnologías, pero también estoy abierto a la libre competencia con reglas. Ese es un elemento muy importante. Fíjense ustedes, respetados miembros del gremio de taxistas, lo importante que es informarse, lo importante que es buscar un respaldo organizado para ustedes. ¿Dónde están esos voceros de las empresas que hace años salían a casi gritar por los micrófonos? ¿Dónde están? ¿Cuál es el modelo de negocio que ellos les ofrecen a ustedes? Luego, cuarto paso, esto es muy importante. Uber hace lobby y compra influencia en círculos políticos, académicos y periodísticos. ¿Cuánto gasta Uber en lobby, por ejemplo? Y voy a traer los datos. Aquí en Colombia no se sabe porque en Colombia nunca se ha podido aprobar una ley de lobby. Por eso se da esa cosa espantosa de la corrupción en la justicia que hoy tenemos y en todos los sectores, porque la influencia llega por debajo de la mesa. En Estados Unidos, como ustedes saben, uno puede saber cuánta plata se ganan las empresas en lobby. Les voy a dar un dato. En el estado de Nueva York, donde Uber quiere cambiar las normas, entre el año 2013 y 2016 se ha gastado 3.3 millones de dólares. En el estado de California, Uber gastó el año pasado $1 millón solo en el estado de California. El doble en lobby, es decir, en tratar de influenciar a la asamblea, que es el Congreso Estatal de California, gastó el doble de lo que gastaron compañías como Google y como Facebook. Y ante el gobierno federal, ojo, no en los estados, no, porque en Estados Unidos te hace lobby ante el gobierno federal y también lo puede hacer frente a los gobiernos locales. Ante el gobierno federal gastó $1.36 millones. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Solo con las emociones no se va a derrotar a Uber. Solo saliendo a la calle no van a confrontar a Uber. ¿Dónde están los partidos políticos que durante años los han buscado a usted para el voto? ¿Dónde están esos partidos políticos? Eso es muy importante señalarlo, con acciones concretas. ¿Cuál es el cabildeo que ustedes tienen en el Congreso, en las asambleas, en los consejos a lo largo y ancho del país? Eso es muy importante. No basta con que uno se pare emocionado y grite, o con que en la calle cerque a un carro donde va una persona que es igual a ustedes, un bogotano informal que busca trabajo. Eso es muy importante tenerlo presente. Luego, quinto, la empresa en el mundo en general
ignora, señor secretario, doctor Juan Pablo, e impugna las regulaciones que le imponen. En todo el mundo trata de hacerlo. Gracias a él ha logrado, por ejemplo, operar en ciudades que habían votado prohibir su presencia. Logró con este lobby echar atrás las normas. Portland, en Oregon, una ciudad estupenda, y en Austin, en Texas. También cortó las actividades que querían evitar que funcionase en San Paulo. En la pantalla ustedes pueden, en la imagen ustedes pueden ver el mapa que fue elaborado por el colectivo Sum of Us, que ubica todas las ciudades en donde Uber opera a pesar de la existencia de leyes que prohíben o regulan fuertemente su operación. Nueva York, Filadelfia, ya mencioné a Portland y a Austin, Vancouver, Quebec, Copenhague, Budapest, Ciudad del Cabo. Y en varios estados de los Estados Unidos, en California, en Washington, en Wisconsin, en Texas y en Massachusetts, la compañía está peleando ante los tribunales para que los conductores de Uber no sean reconocidos como sus empleados. Pero no olvidemos también la situación laboral de los conductores en Bogotá. Eso es muy importante señalarlo. ¿Quién paga los aportes? ¿Qué responsabilidad contractual tienen las empresas? Cuando yo escucho Uber, yo diría, ¿y por qué no mencionan también a las empresas de taxis que hacen lo mismo aquí? Que han exprimido durante años el mercado. Es decir, eso creo que daría mucha fuerza a unas, digamos, exigencias legítimas de competencia no desleal. Por eso yo no uso Uber, porque para mí Uber es una competencia claramente desleal. Sexto paso, Uber sigue desafiante a pesar de las protestas en todo el mundo. Miren lo que ha ocurrido con Uber, cuando dicen que es libre competencia, que está ofreciendo en condiciones de mercado un servicio. Miren lo que pasó en el atentado en Sydney en diciembre del 2014 y en el ataque de hace unos meses al Borough Market terrorista, eso fue en junio de este año en Londres. Uber aprovechó estas situaciones y la falta de regulación para elevar su tarifa. En Ciudad de México prometió, casi que lloraron los lobistas de Uber. Ciudad de México tiene probablemente una de las flotas de taxis más grandes del mundo, 140,000 taxis. Y Uber dijo que iba a aportar 1.5% de cada servicio de los que prestan sus 25,000 vehículos afiliados, y esa promesa la hizo en julio del año pasado y hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada. Y luego, el séptimo paso, Uber reduce las tarifas e incrementa su comisión. Esto ha sido encontrado, señor secretario, en varias ciudades de los Estados Unidos, en Nairobi, en Ciudad del Cabo, en Delhi y en Taiwán. ¿Qué es lo que está haciendo Uber para recortarle a sus conductores e incrementar su beneficio? Un usuario pide un servicio y Uber le muestra un valor para la carrera, y al conductor que le presta el servicio a su usuario le presenta otro valor. Esta investigación ha encontrado eso en el mundo. Pero además, mire usted, el Grupo Sur de la Universidad de los Andes, antes de ser secretario, el doctor Juan Pablo Bocarejo lo dirigió, muy diligentemente además, organizó el 7 de marzo de este año una conferencia en la que el ingeniero que usted seguramente conoce, Alejandro Henao, presentó su tesis doctoral sobre transporte que realizó en la Universidad de Colorado. La tesis del profesor Henao se hizo en trabajo de campo sobre Uber en Denver, y en las encuestas que les hizo a los conductores demostró que la utilidad neta de los conductores de Uber en Denver es menor al salario mínimo en los Estados Unidos. Estas son evidencias muy sólidas. Por eso yo quise traer aquí, yo quise salirme del debate aquí, ¿cierto? Está muy caldeado. Dice, bueno, hagamos un recorrido por el mundo. O sea, hagámoslo con un criterio sólido, ¿cierto? Para salirnos de un debate que se puede volver muy emocional y donde en Colombia es tan fácil que pasemos a la violencia, ya de hecho ha ocurrido, haciéndole un daño inmenso a las protestas legítimas de buena parte del gremio de los taxistas. Entonces, si Uber va reproduciendo eso por todo el mundo. Yo terminaría con esto, respetado presidente. Este gobierno ha sostenido que desea desincentivar el uso del carro y promover el uso del transporte público. Alternativas como Uber
promueven el uso del carro, porque finalmente es un carro con un chofer. Es clarísimo. ¿Por qué, por ejemplo, París le dijo no a Uber? La ciudad de París. Ellos intentan seguir operando en París, y París le dijo no, porque el gobierno de París dijo, hombre, nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso por mejorar el transporte público de la ciudad. Tenemos un plan de decenas de miles de millones de euros para llevar el metro hasta los más extensos suburbios parisinos. Hemos vuelto a operar el tranvía dentro del perímetro urbano de París. Estamos promoviendo la bicicleta. Vamos a sacar a finales de esta década las 4x4 del territorio urbano de París. Entonces el gobierno dijo, el sistema de rutas de buses lo han incrementado. Las frecuencias en estos momentos son en hora pico entre 4 y 5 minutos, se demora apenas la frecuencia en París. Están los trenes regionales. Todo esto no me lo he inventado yo. Incluso lo encontré en la página de Transporte Oficial de Londres, donde quieren mejorar fuertemente el transporte público y dijeron, la ciudad que debemos emular es París. Entonces París, la alcaldía de París le dijo a Uber, no lo queremos aquí, porque eso implicaría más carros sirviendo a un individuo en las calles de la ciudad. Entonces, yo respetuosamente le planteo a la administración, si la administración verdaderamente quiere desincentivar el uso del carro, tiene que plantear una posición clarísima, doctor Juan Pablo, frente al tema de Uber. Clara, pero además acompañada de acciones, porque usted lo sabe muy bien. Posición que uno no acompaña de acciones no funciona. Yo por eso no uso Uber. Creo que lo usé una vez cuando estuve en una comida en casa de unos amigos y muy gentilmente yo dije, pídame un taxi, y amablemente me pidieron un Uber, pero mi tarjeta de crédito está allí disponible, actualmente tengo solo una. Por eso tampoco uso transporte privado, personal, porque defiendo el transporte público. Creo que es una locura cuando una ciudad de 8 millones de habitantes, ¿cierto? Todos queremos tener carro, eso no puede funcionar. Entonces, quiero dejar estas reflexiones, ¿cierto? Mirando la experiencia internacional. Y finalmente diciéndole a los miembros del gremio de los taxistas, de los diversos gremios de taxistas, la protesta, siempre que sea legítima, tiene una fuerza inmensa, pero hay un elemento fundamental, ¿verdad? Fundamental, y es, ustedes necesitan reorganizar los gremios que los representan en el sentido empresarial. Son empresas del pasado. Miren ustedes todo lo que hace esta empresa. Con esas empresas viejas, ustedes no van a poder frenar el desarrollo de un monstruo global como estos, respaldados por capital de 13.000 millones de dólares. Gracias, respetada presidenta.